Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que, créanme, les va a encantar. Si son nuevos por aquí, un gran saludo y bienvenidos a la comunidad. Suscríbanse ya mismo para no perderse nada. Y si ya son de la familia, un abrazo enorme y gracias por ser parte de esto. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema, bueno, digamos que es de esos que susurran en los pasillos, un secreto a voces que ha generado olas de curiosidad. El título lo dice todo, es la promesa de un viaje, a Atai Ojo espiando a Serenei en el escenario. El secreto mejor guardado. Uf, qué misterio. ¿De qué va todo esto? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar algunos detalles jugosos, chismecito del bueno, y a analizar una situación que, honestamente, ha encendido la curiosidad entre los fans y los medios. Vamos a hablar de Atay Ulusoy, uno de los actores más queridos, talentosos y admirados de Turquía, un hombre que ha conquistado corazones con su talento y su carisma, y de Serenei Sarıkaya, otra reina indiscutible de la actuación turca, una mujer que irradia elegancia, belleza y un talento actoral que la ha consagrado como una de las más grandes. Y el ojo del título, bueno, es una forma un poco dramática, un guiño, de decir que estaremos analizando vídeos, fotos, declaraciones, todo lo que nos permita armar el rompecabezas de una historia que parece salida de una novela. Y la palabra espiando, es un guiño, una exageración para darle ese toque de misterio y emoción que tanto nos gusta. No estamos realmente espiando. Pero sí, vamos a investigar, a observar de cerca, a sumergirnos en los detalles. La premisa principal, el núcleo de este análisis, es la siguiente: ¿qué ocurrió entre Atay y Serenei en el escenario? ¿Hubo algo más allá de la mera coincidencia, de la actuación profesional? Y sobre todo, ¿por qué tanto secretismo? Porque, seamos honestos, cuando se habla de estas dos estrellas, la expectativa es máxima. Siempre se especula, se rumorea, se busca hasta el último detalle. ¿Y cómo no? Son dos de los rostros más bellos, talentosos y exitosos de la televisión turca, y su química en pantalla es innegable. Para entender bien el contexto, necesitamos remontarnos en el tiempo, a los momentos en que estos dos astros compartieron escenario. Recordemos que Atay y Serenei han trabajado juntos en proyectos que marcaron un antes y un después en sus carreras, y que obviamente compartieron momentos importantes. Pero, ¿hubo algo más allá de lo profesional? Algo que trascendiera los guiones y los sets de grabación. Los rumores y las especulaciones sobre una posible relación romántica siempre han estado presentes, alimentando la fantasía de los fans y los medios por igual. ¿Y por qué? Bueno, las razones son múltiples y fascinantes. En primer lugar, la química entre ellos en pantalla era, y sigue siendo, innegable. Esa mirada. Esas escenas. Era como si la pantalla fuera a explotar de intensidad y conexión. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban en las escenas, la naturalidad con la que interactuaban, todo sugería una conexión especial, una complicidad que iba más allá de lo meramente profesional. Era evidente que existía una conexión, una energía que hacía que las escenas fueran aún más impactantes. Y en segundo lugar, la vida personal de ambos siempre ha despertado el interés del público, un interés que en muchos casos se ha convertido en obsesión. Ambos son figuras públicas, con una legión de seguidores que ansían conocer cada detalle de sus vidas. Sus relaciones, sus amores, sus desamores, todo se convierte en tema de conversación, en noticia, en rumor. Es parte del precio de la fama, y tanto Atay como Serenei lo saben. Así que la gran pregunta, ¿qué ocurrió exactamente en el escenario que capturó la atención de todos? Hubo un momento especial, una interacción que llamó la atención, un gesto que revelara algo más que la simple amistad profesional. Vamos a sumergirnos en los detalles, a explorar los rincones de este misterio. Investigando un poco, rebuscando en la vasta base de datos de Internet, en foros de fans, en redes sociales y en medios especializados, encontramos ciertos eventos, ciertas imágenes que alimentaron la curiosidad, que encendieron las especulaciones. Asterisco 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 las miradas asterisco asterisco fotos de Atay mirando fijamente a Serenei, con una intensidad que traspasaba la pantalla. Miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Miradas que hablaban de admiración, de complicidad, quizás de algo más. Asterisco 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 momentos de complicidad en público asterisco asterisco gestos, risas, roces, momentos de cercanía en eventos públicos, en entrevistas, en alfombras rojas.
Pequeños detalles que sumados construyen un panorama interesante. La forma en que se apoyaban, la manera en que se sonreían, la complicidad que irradiaban en cada interacción. Todo parecía sugerir una conexión especial. Asterisco. Asterisco asterisco gestos asterisco asterisco pequeños gestos que, aunque insignificantes para algunos, eran analizados al milímetro por los fans. Un abrazo más largo de lo habitual, un beso en la mejilla, una mano en la espalda. Gestos que en el contexto adecuado pueden decir mucho. Es decir, pequeñas señales que sumadas construyen un panorama interesante, un rompecabezas que invita a la especulación. ¿Pero qué significa todo esto? Significa que hubo un romance secreto. Significa que hubo algo más allá de la amistad. Bueno, esa es la pregunta del millón, y es lo que vamos a analizar. Debemos tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, todo se magnifica, se exagera, se interpreta de mil maneras. Una simple mirada, un abrazo, una conversación, una coincidencia en el mismo lugar, puede ser interpretado de mil maneras. Los medios de comunicación, los fans, siempre están ávidos de noticias y detalles sobre la vida privada de sus ídolos, y por lo tanto, es común que se especule mucho. La interpretación y el sensacionalismo son, muchas veces, los ingredientes principales de estas historias. Ahora bien, hablemos del secreto mejor guardado. ¿Por qué el secretismo? ¿Por qué la discreción? ¿Por qué esa atmósfera de misterio que rodea su relación? Aquí hay varias posibilidades, todas igualmente válidas y plausibles. En primer lugar, es posible que no haya habido nada más que una amistad profesional, una amistad genuina, un respeto mutuo. Dos actores que se admiran, que se respetan, que se llevan bien, y que simplemente comparten una buena relación. Es perfectamente posible y hasta probable. A veces la química que vemos en pantalla es simplemente producto del talento, de la conexión profesional, del trabajo en equipo. Pero a veces el secretismo es parte del juego. Mantener la incertidumbre, alimentar la especulación, es una estrategia que en ocasiones se utiliza, de manera consciente o no, para mantener el interés del público, para alimentar la conversación, para generar expectativa. Otra posibilidad, quizás más romántica y excitante para los fans, es que sí, haya habido algo más. Una relación, quizás breve, quizás intensa, quizás fugaz, que decidieron mantener en privado, lejos de los focos mediáticos. Por varias razones, para proteger su intimidad, para evitar presiones mediáticas, para preservar su vida personal, para evitar que su relación afectara su carrera, o simplemente porque no querían que su vida personal distrajera la atención de su trabajo. Quizás decidieron que su relación era un tesoro que debían proteger, un secreto que debían guardar solo para ellos. En un mundo donde la privacidad es un lujo, esconder una relación puede ser la mejor forma de protegerla. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea producto de la imaginación colectiva, de la idealización, de la exageración. Fans que idealizan, que ven lo que quieren ver, medios de comunicación que exageran, que buscan el titular llamativo. Es normal que ante la química que existe entre dos actores, se desaten los rumores, que se generen expectativas, que se construyan historias. Es parte de la magia del cine y de la televisión, pero también puede ser la fuente de malentendidos y de falsas expectativas. ¿Pero qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que no tenemos pruebas contundentes. No hay declaraciones oficiales que confirmen una relación romántica, no hay fotos comprometedoras que evidencien un romance, no hay testimonios de personas cercanas que confirmen una relación. Lo que sí tenemos son indicios, señales, especulaciones y un gran debate que se alimenta de cada detalle. No tenemos la verdad absoluta, pero sí tenemos los ingredientes para crear nuestra propia interpretación. Sin embargo, lo que sí es innegable, lo que sí podemos afirmar con certeza, es que Atai y Serinei son dos grandes profesionales, dos artistas excepcionales, dos personas que han demostrado su talento y su dedicación en cada proyecto, en cada interpretación. Dos seres humanos que han cautivado al público con su trabajo, con su talento, con su carisma. Y aunque no sepamos qué ocurrió exactamente en el escenario, aunque no sepamos qué secretos guardan, lo que sí sabemos es que su trabajo juntos fue memorable, que nos regalaron momentos inolvidables, que nos emocionaron con sus interpretaciones y que nos hicieron soñar. Y eso, amigos, es lo más importante. Su conexión en pantalla fue innegable, y el impacto de su trabajo conjunto en el mundo de la televisión turca es innegable también. Han dejado una huella imborrable en la historia de la actuación turca.
Su trabajo juntos fue algo más que una mera colaboración profesional, fue una experiencia que enriqueció sus carreras y que deleitó al público. Así que, resumiendo un poco todo, hemos explorado el misterio que rodea la supuesta relación entre Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya. Hemos analizado el contexto, los rumores, las especulaciones, las miradas, los gestos, y hemos intentado desentrañar el secreto mejor guardado. La verdad probablemente solo la saben ellos, pero lo importante es que hemos disfrutado de un buen rato de chismecito, de análisis, de especulaciones, y hemos rendido homenaje a dos grandes artistas. Hemos explorado las diferentes posibilidades, desde la simple amistad profesional hasta un romance secreto, y hemos analizado las motivaciones y las consecuencias de cada escenario. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de la fama, sobre la necesidad de los medios de comunicación de crear noticias y sobre el poder de la imaginación colectiva. Este análisis no busca dar respuestas definitivas, sino invitar a la reflexión, a la discusión, a la interpretación. Porque al final, lo más importante es disfrutar del arte, de la magia del cine y de la televisión, y de la belleza de las interpretaciones de Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Aatay y Sereni? ¿Creen que hubo un romance secreto, una relación que se mantuvo en la sombra? ¿O creen que todo fue producto de la imaginación y de la especulación? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus opiniones, debatir un poco y conocer sus teorías. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Aatay y Sereni, para que podamos intercambiar ideas y opiniones. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y no se olviden de darle me gusta. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su tiempo y su pasión por el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando misterios, analizando tendencias y compartiendo lo mejor del mundo del espectáculo. ¡Chao!